Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que ya hemos desarrollado el problema número uno, obviamente se han hecho las correcciones del caso, dado que no se puede separar la resistencia del inductor porque es un solo elemento. En otras palabras, tendríamos algo como la rama de aquí abajo. Tendríamos un inductor y aparte un condensador, ¿ya? Pero dentro del inductor hay una resistencia, como se muestra acá. Entonces, importante tener en consideración esos detalles. Vamos a proceder a trabajar con el problema número 3. Pasamos a la pizarra y anotamos los datos del problema. Me dice que hay una fuente, hay una resistencia con un condensador en una rama y una resistencia con un inductor en otra rama. En este caso me dice 15 ohmios, 10 ohmios la resistencia, 25 ohmios el condensador y 20 ohmios la resistencia. Se conectan en paralelo y esto a su vez conectado a la fuente alterna que me da el sistema, y esta fuente tiene 220 voltios y una frecuencia de 50 hercios. ¿Qué me pide calcular el problema? Pues me pide primero impedancia en cada rama. Voy a llamar Z1 a la parte superior porque aquí va a estar una I1, aquí va a haber una I2. Voy a hallar Z2, impedancia en cada rama, Z1, Z2, y luego la impedancia total, que va a ser el paralelo de las impedancias. Y una vez que tengo la impedancia total, puedo hallar la corriente total. Y con la corriente total podemos hallar el factor de potencia del sistema. Entonces tenemos todos los parámetros de nuestro problema número 3. Quito la diapositiva y comenzamos a operar acá. Entonces, primero, para hallar las impedancias, ya sabemos que decimos resistencia más J reactancia, dependiendo de qué tipo de reactancia sea. Si es una reactancia capacitiva, es menos. Ya sabemos por qué. Algo importante también acá. Observa que ya nos dan el inductor en ohmios y el condensador en ohmios. ¿Qué significa eso? Que ya nos están dando de forma directa la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ya no hay que usar la fórmula de reactancia inductiva, 2pi, frecuencia, coeficiente de autoinducción, o reactancia capacitiva, que es 1 sobre 2pi, frecuencia, capacidad. Ya no usamos estas fórmulas porque ya nos está dando directamente, o la reactancia, perdón, en ohmios. Entonces ya tenemos en ohmios las reactancias. Procedo directamente a armar las impedancias. Z1 sería a la resistencia 20 ohmios menos, porque es un condensador, J25. Ahí tenemos impedancia 1. Impedancia 2. Tenemos resistencia 10 ohmios más, aquí sí es más porque es un inductor, J15. Y tenemos las dos impedancias. Vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a convertir estas dos impedancias en polar para cuando hagamos la impedancia total poder aplicar rápidamente las operaciones matemáticas de la multiplicación y la división, la suma y la resta. Transformemos en polar cada una de las impedancias. Excelente, me dan el resultado que la impedancia 1 sería 32.01 con ángulo de menos 51.34. Bien, y la impedancia 2 me dicen 18,02 con un ángulo de 56.30. Ya tenemos las dos impedancias e incluso rectangular y polar. Ahora, para la impedancia total, pues como estoy trabajando con módulo y ángulo, puedo decir que la impedancia total es el paralelo de las impedancias. Y esto es 1 que divide a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Vamos a hacer las operaciones con las mismas variables Z1 y Z2 y veamos qué queda. Aquí me quedaría Z1 por Z2 y esto a su vez Z1 para Z1, Z2 dividido para Z1 me queda Z2. Suma de fracciones, ¿no? Más Z1, Z2 dividido para Z2 me queda Z1. Y ahí tenemos la suma de fracciones. Luego, resolviendo extremos con extremos, medios con medios, me queda que en el numerador Z1 por Z2 sobre Z2 más Z1. Y aquí, si analizo, tengo que multiplicar arriba, sumar abajo. Para multiplicar voy a utilizar los polares. Sería 32.01 con ángulo de menos 51.34
por 18.02 con ángulo de 56.30. Todo esto sobre la suma. Entonces mejor aquí uso los rectangulares. Z2, 10 más J15 más 20 menos J25. Me dicen que en el numerador tenemos la multiplicación de los polares 576.82 con ángulo de 4,96. Y en los rectangulares la suma es directa, ¿no? 10 más 20, 30. Más 15 menos 25 menos J10. Y ahora me queda una división. El numerador ya está en polar. Entonces ya puedo proceder en el numerador. Pero el denominador debo de transformarlo a polar, de rectangular. Entonces vamos transformando este rectangular a polar. Me dicen 31.62 con ángulo de menos 18,43. Y ahora sí podemos hacer la división de los polares. Z va a ser igual a la división y la resta de los ángulos. No se olvide, ¿cuánto da esa impedancia total? Me dicen que tenemos una impedancia total de 18,24 con un ángulo de 23,39 grados. Obviamente esto es en ohmio, ¿no? Ahí tenemos la impedancia total y ya tenemos todo, bueno, casi todos los datos de la tabla. Vamos a anotar los datos. Me dice, impedancia 1, vamos a colocarla en rectangular. 20 menos J25, impedancia 2, 10 más J15. Anotamos la impedancia total, 18,24 con ángulo de 23,39. Estoy mezclando, ¿no? Pero son los datos que me pide el problema. Corriente total. Ahora sí, para la corriente total voy a usar la ley de Ohm. Y me dice que corriente es voltaje sobre impedancia en este caso. La impedancia ya la conozco, 18,24 con ángulo de 23. Voy a redondear para que entre en el espacio que dejé ahí para la ley de Ohm. Pero ahora el voltaje. ¿Cuál será el voltaje? La fuente me dice 220 voltios. ¿A qué ángulo? En esta parte cabe recalcar y acordarnos de que el ángulo, como no me da el problema, ángulo yo voy a tomarlo como 0, porque es la referencia. Pero importante, si yo cambio este ángulo, se va a mantener siempre el desfase entre corriente y voltaje. Saquemos la respuesta y hacemos un pequeño ejemplo. Tenemos una corriente de 12,06 con ángulo de de menos 23,39. Ahí tenemos la corriente. Y aquí, directamente, si quiero sacar el factor de potencia, yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Y dónde está este ángulo? Pues este ángulo se encuentra aquí en la corriente. Entonces sería el factor de potencia el coseno de menos 23,39. ¿Cuánto será nuestro factor de potencia? Me dicen acá 0,91. Ese sería el factor de potencia para este ejercicio. Recuerde, el factor de potencia está relacionado con el coseno del ángulo. ¿Y este ángulo a qué hace relación? Pues al desfase entre corriente y voltaje. Tenemos un ángulo de menos 23,39. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tengo mi voltaje que inicia en 0, porque eso dijimos, en 0, y la corriente va a empezar en menos 23. Y este sería el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Ahí está relacionado el factor de potencia. Entonces, ojo, cuidado, para hallar el factor de potencia, el coseno del ángulo es el ángulo de desfase. ¿Y cuál es el desfase en este sistema? La resta, ¿no? 0 a menos 23. Entonces me queda menos 23, el ángulo de desfase. ¿Por qué esta resta comienza con 0? Porque el voltaje está en 0. Pero ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo cambio y voy a decir que el voltaje ya no está en 0? Por ejemplo, el voltaje va a estar en 10. ¿Qué sucedería? Primero, va a cambiar el ángulo de la corriente. Hallemos el ángulo de la corriente, porque aquí ya no va a ser 0, va a ser 10. Hagamos nuevamente el ejercicio.
nos quedaría un ángulo de corriente, este sería el ángulo de voltaje, ojo, el ángulo de corriente nos quedaría menos 13.39 grados. Entonces, aquí, importantísimo lo que se va a decir, cuidado se confunde. Si usted el ángulo lo coge directo el de la corriente, menos 13.39, hizo mal el ejercicio, porque este coseno de menos 13 no es igual al coseno de menos 23. Profe, pero usted dijo que el ángulo estaba en la corriente. Sí, pero cuando el ángulo de voltaje es cero. Porque en realidad el ángulo que aparece aquí es la diferencia entre el voltaje y la corriente. Aquí era de 0 a menos 23, pero ahora ya no es de 0 a menos 23. Ahora mi nueva gráfica sería el voltaje empieza en 10 y la corriente empieza en menos 13. Entonces, ¿cuál sería el desfase o la diferencia entre las dos? ¿Cuánto sería esta diferencia? Si analizo del 0 hacia la izquierda hay menos 13, o en este caso 13 unidades, ¿no? Y de 0 a la derecha hay 10. Entonces, mi diferencia es menos 23, que es la misma, no cambia. Ojo con ese detalle. Aquí yo tomé directo el ángulo de la corriente porque empecé en 0. Si el voltaje de la fuente tiene otro ángulo, cuidado, no coja directo el ángulo de la corriente. Tiene que analizar el desfase total entre corriente y voltaje. Esto es importante aclararlo porque luego, en otro ejercicio donde el voltaje ya tenga un ángulo, usted toma el ángulo de la corriente y halla mal el factor de potencia. Entonces, una vez aclarado el tema de que la corriente me da el ángulo siempre y cuando sea cero el voltaje, si ya cambia el voltaje, nos dimos cuenta que hay que calcular la diferencia, vamos a hacer algo adicional que no me lo pide el ejercicio hoy, pero quizás para otros problemas sí nos sirva. Ejemplo, hallar las corrientes en cada rama. Ahí puse I1 e I2, pero no las calculé. Hagamos ese ejercicio. I1, ¿a qué sería igual? Por ley de Ohm sería voltaje en la rama, que es el voltaje de la fuente, porque es un paralelo, sería 220 voltios con ángulo de 0, dividido ¿para qué? Para la impedancia Z1. En este caso voy a colocarlo en polar, que ya lo teníamos. 32,01 con ángulo de menos 51,34. Y a su vez, I2 es el mismo voltaje porque está en paralelo, 220 con ángulo de 0, dividido para Z2, que también la colocaré en polar, para poder operar de forma directa, 18,02 con ángulo de 56,30. Podemos aquí hallar las dos corrientes, una de cada rama. ¿Cuántos serán esas corrientes? Me dicen 6,87 con ángulo de 51,34. ¿Por qué positivo? No se olvide. 0 menos 51, 51. Ley de signos, ¿no? Menos por menos es más. Me dicen I2, 12,20 con ángulo de menos 56,30 o punto 3. Entonces, hemos calculado la corriente total, corriente de cada rama, impedancia total e incluso el factor de potencia. Tenemos todos los parámetros que nos ha pedido este ejercicio número 3. No se olvide que el problema número 2 queda para que usted lo resuelva. Hemos resuelto el 1 y el 3. Practique con el número 2. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.